¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda la familia? Muy bien, José Luis. ¿Estamos todos bien? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo Bien, estáis? bien. Afortunadamente bien, afortunadamente bien. Dispuesto a tomar otro café contigo y charlar de temas importantes para los pacientes con enfermedades crónicas. Qué bueno. Muy importante, exactamente, ¿no? Aquí seguimos con nuestros cafés, ¿no? Y seguimos conversando, ¿no? Seguimos ahí tratando de aportar un poco, ¿no? Con estas conversaciones para los Exactamente, pacientes y a los profesionales también, ¿no? Que están ahí. exactamente. Bueno, José Luis, pues hoy vamos a conversar sobre la comunicación de noticias, ¿sí? Cómo Exactamente. los profesionales, los médicos, profesionales sanitarios, comunican estas noticias a los pacientes que viven, desde luego, pues situaciones desde lo más sencillo, como puede ser, usted se tiene que hacer unos análisis, a un cambio de tratamiento, o a un diagnóstico, ¿no? Todas estas experiencias en las noticias que pueden percibir o recibir los pacientes y las personas, ¿no? que van al médico. Así es que, un poco desde ahí, José Luis, ¿cómo sería esto? ¿No? ¿Cómo sería compartir en este sentido? Conversar, comunicar. Bueno, este realmente es un punto muy importante, Jesús, el que mencionás, porque yo diría que la clave de la situación es una adecuada comunicación. Primero, porque estamos interactuando básicamente dos personas, el médico y el paciente. A veces puede ser un equipo de profesionales, el paciente y su familia, pero somos dos grupos, o para ser más plural, que están intercambiando algo vinculado con la salud del paciente. Entonces, así como en la comunicación cotidiana, esto es clave para que uno entienda y el receptor entienda lo que el emisor dijo, acá estamos hablando de cómo enfocar estos cambios de situación en la evolución de las enfermedades crónicas. Porque no es lo mismo, como vos bien mencionaste en tu introducción, decirle, bueno, se tiene que hacer una glucemia o se tiene que hacer una radiografía, que eso es, digamos, no tiene demasiado secreto, pero sí cuando uno tiene que decirle a un paciente sano que tiene una enfermedad crónica. O cuando ya sabemos que tiene una enfermedad crónica y esa enfermedad crónica se complica. O hay que hacer un estudio invasivo, o en su defecto uno tiene que decir, bueno, usted tiene una enfermedad crónica, pero aparte hemos detectado que tiene otra más, entonces ya tiene dos enfermedades crónicas. Entonces hay una serie de situaciones en donde, digamos, estos cambios de situaciones son extremadamente importantes. De pronto, desde el punto de vista del médico, a veces se lo percibe como un ejercicio más, una cosa, bueno, sí, sabes, Real de Madrid le ganó a Barcelona y Boca le ganó a River, pero no es así, no es así, son cambios muy importantes para el presente y para el futuro del paciente. Entonces tienen que ser entendidos absolutamente bien por el paciente. Qué importante esto, ¿no? Que el paciente pueda entender estos cambios, ¿sí? Y cómo, quizás, como dices, el profesional, ¿no? A veces lo vive desde ahí, desde, bueno, pues es otro cambio para la persona, pero más superficial, no sé cómo decirlo, ¿sí? Entonces, que lo pueda entender es algo clave, ¿no? Que el paciente pueda entender eso. Eso Absolutamente, absolutamente. y como cuando hablas de estos cambios de situación, quizás aquí esta búsqueda, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Del equilibrio para comunicar, ¿no? Entre qué decir, cómo decir, decirlo todo, este, ¿no? Esto que puede, de alguna manera, a veces, con esto que se dice, pueda ser como una especie de cerrar el futuro para la persona, ¿no? Solo hay esto y la persona se puede quedar quizás impactada, ¿no? Como yo he podido escuchar a algunas personas, a algunos pacientes, al recibir la información, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre decir, cómo decir, qué decir, ¿cómo es, José Luis? También, digamos, has mencionado un punto importante y sobre todo porque,
digamos, es como que me viene ahora en la cabeza la imagen de yo rompo un vidrio y el otro tiene que explicar por qué se rompió, ¿no? Entonces, a vos te llegan a decir si se rompió el vidrio. Bueno, para evitar que se rompa el vidrio, la comunicación que uno tiene que hacer es una comunicación, digamos, en donde no hay que mentir, hay que decir las cosas. ¿Hasta qué punto hay que avanzar en la primera comunicación? Eso tiene que estar metido un poco en el sentido de percepción que tenga el médico, porque a veces me ha sucedido que uno percibe que yo no puedo poner 1000 ladrillos adelante de la casa de este paciente. Tengo que poner 200 ladrillos y después llegaremos en algún momento a los 1000. Uno tiene que tener la percepción. Si conoce al paciente, en general ya sabe cómo es la historia, pero cuando no lo conoce, tiene que ir con cautela. Pero a su vez, más allá de esto, o sea, pero ir con cautela no significa no decirle las cosas hay que decirlas correctamente, pero además dejar abierta una puerta, una expectativa, porque la vida no se acaba en el diagnóstico, porque realmente es así. Lo que ocurre es que el paciente lo vive muchas veces como un abrir y cerrar de una puerta. Y uno tiene que decirle, sí, mira, acá la puerta cambió, pero bueno, pero también se puede seguir abriendo, no es que cambió y quedó cerrada y no sabemos cómo abrirla. Esto es muy importante, tener ese timing entre médico y paciente, pero que acá depende mucho del médico, de, digamos, dejar siempre la puerta abierta, no porque uno quiera engañarlo o conformarlo al paciente en algo como el chico que llora y quiere el chupetín, sino porque realmente hay un después. El tema es que uno tiene que conducir al paciente desde el inicio hasta más adelante, pero no podemos dar el tercer paso si no dimos el segundo primero. Hablaríamos quizás de que el paciente pueda entenderlo también como etapas, ¿no? Como partes de, ¿no? movimientos dentro de este proceso que está viviendo. Absolutamente, absolutamente. Lo que suele ocurrir es que el paciente, frente a estas comunicaciones, suele que, como ignora muchas veces lo que viene después, es como que se baja un telón, pero depende del médico, fundamentalmente transmitirle que no se bajó un telón, que cambiamos de escenografía. Entonces ahora estamos trabajando con otra escenografía. Esto, obviamente, el paciente necesita tiempo para masticarlo y procesarlo. De hecho, después van a ir a tu consultorio. Pero, pero el punto es que uno no tiene por qué utilizar una bazuca si uno puede sencillamente con una palmada resolver el tema. Qué importante esto, ¿no? De ese tanteo también, de ese timing, como dices, ese saber cómo, ¿no? Poder llegar a esta persona, de transmitirle esta información y que la persona pueda darse esto, ¿no? De ver que es otro escenario, ¿no? Que no se ha cerrado el telón, que no es un para siempre, sino que hay otro movimiento que se puede hacer. Exacto. Ese es más el trabajo de ustedes. Pero lo que pasa es que uno tiene que dejarle la puerta abierta al paciente para que no se vaya del consultorio con la sensación que, bueno, estamos ante un callejón sin salida, porque de ninguna manera es tal, pero es muy razonable que lo viva. En el momento de la comunicación lo viva como, uy, acá me cambiaron el tablero, yo jugaba con las blancas y ahora me veo que tengo las negras. Pero bueno, eso, digamos, uno tiene que ubicarlo y acompañarlo al paciente. Ahí está, ¿no? Que este primer encuentro, digamos, con este cambio de etapa o de escenografía, es clave que el médico lo pueda hacer, ¿no? Lo pueda hacer bien, digamos, no sé, Exactamente. o de una manera adecuada para que el paciente pueda continuar No actuando en es un este escenario. trámite, es un proceso. No es un mero trámite, no un meras palabras, sino simplemente es
cosa importante, ¿no? Al contrario, de este proceso que le permita al paciente continuar, ¿no? José Luis, para ti, ¿qué tips, ¿no? ¿Qué elementos son clave en esta comunicación, esta comunicación quizás más fluida, ¿no? Para que el paciente pueda entender este proceso o pueda comenzar a asumirlo, a masticarlo, como decías antes? Correcto. De mi experiencia personal y de lo que he leído, yo rescataría 3 o 4 tips, digamos, como para compartir con los colegas. El primero sería que el preámbulo para la comunicación no sea excesivamente largo. A veces uno le pesa mucho como médico decir o comunicar ciertas noticias. Entonces, esa ida y vuelta y bueno, entonces, pues, tiene que haber un cierto prólogo, pero no demasiado extenso porque eso tiene un efecto contraproducente sobre el paciente. Y es más, a veces hasta uno podría tener una frase de inicio como para arrancar siempre con esa frase y no comenzar a titubear, digamos, que eso me parece que da una sensación al paciente como que yo le voy a transmitir algo que es importante para el paciente y resulta que yo arranco titubeando. No es una. Supongo que, como dicen en el psicoanálisis, la contratransferencia para el paciente no creo que sea buena. Por otro lado, uno tiene que decirle la verdad. No vale de nada engañarlo. Ahora, hay maneras y maneras. Yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente empático para decirle la verdad. No, no decir esto, yo te pongo 1000 ladrillos adelante de tu casa, bueno, vos tenés que ingresarlos a tu casa, bueno, arreglate vos cómo hacés con esos 1000 ladrillos. No, uno tiene que, digamos, porque lo cortés no quita lo valiente. Entonces, vamos con cosas bien dichas que llegan mejor que las cosas mal dichas. La cosa mal dicha ya es como que cierra una puerta y pone un filtro al paciente para seguir escuchando. Y dentro de todo eso, el médico lo que debe darle al paciente es un clima de contención. Es decir, yo te estoy diciendo esto, pero vos me podés preguntar lo que quieras para aclararlo, porque yo de pronto no reparo en detalles que para vos son importantes y de pronto yo los paso por alto. Entonces, darle un espacio de continencia y de apertura para que el paciente se sienta libre de preguntar. Y no solo preguntar en ese momento, sino que uno, es como vos comentabas antes, que esto es un proceso, deje la puerta abierta para que el paciente en el futuro, en la próxima consulta o en otra, porque seguramente en la medida que vaya masticando las cosas, aparecerán preguntas que no se le ocurrieron en el momento de la comunicación. Entonces, uno no es que yo ya te comuniqué, te dije, bueno, ahora no. Ahora anda con Jesús, sí, podés ir con Jesús, pero digamos, también es mi responsabilidad de contener al paciente, porque eso hace a la evolución de la patología. Un paciente contenido es un paciente que se atreve a preguntar y se atreve a expresar sus emociones. Yo probablemente lo que sea es el receptor de eso, lo acompañe, pero vos sos quien vas a trabajar sobre ello. Pero es importante que el paciente sienta de alguna manera contención en el médico y que tiene un espacio para preguntar. Esto me parece que son los tips más importantes que yo recomendaría. Y no sé, como el café se está enfriando, no sé qué te parece a vos, pero vamos a tomarlo porque si no, ya, Exactamente. tendremos más café por delante. Así que vamos a tomar el café, Jesús. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego.